Teleamazonas presenta Hora 25. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las primeras señales del gobierno del presidente Guillermo Lasso son auspiciosas. El gabinete, por ejemplo, la conformación de su equipo de gobierno, el discurso de posesión, los decretos ejecutivos que ha emitido hasta el momento, el proyecto de ley sobre libertad de expresión y otras manifestaciones tienen ese matiz más bien propicio, más bien bueno. Pero las condiciones del Ecuador y las limitaciones políticas del régimen ponen un escenario sin duda de gestión de gobierno muy débil. La exigencia nacional es darle al presidente Lasso un contexto de gobernabilidad apropiado. Los retos nacionales, los graves problemas del Ecuador exigen una conducta madura de los ciudadanos y, por cierto, de la dirigencia para enfrentar estos complejos momentos. Los primeros 100 días del nuevo gobierno son cruciales. El programa de vacunación se vuelve fundamental. Los acuerdos parlamentarios son una parte de esa gobernabilidad que todos aspiran. Pero sin duda hay otra realidad que tiene que ver con los sectores sociales, las expresiones ciudadanas, los gremios, los grupos de presión, en definitiva, el Ecuador en su conjunto. Esto es lo que vamos a hablar esta noche aquí en Hora 25. Para ello doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Mireya Pazmiño. Mireya es la presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. En Guayaquil está Pierina Correa. Ella es asambleísta de UNES y es integrante de la Comisión de la Niñez. Gracias a Francisco Jiménez, asambleísta por el movimiento Creo, integra la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Y gracias a Javier Santos, asambleísta por la Izquierda Democrática. Él es el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Gracias a la audiencia, a nuestros panelistas. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos en casa, ¿cómo están? Qué gusto poderlos acompañar un domingo más. Tras el fallido acuerdo entre UNES, el Partido Social Cristiano y Creo para elegir a las principales autoridades de la Asamblea, se formó una mayoría que logró destrabar el complejo escenario que se había formado. Pachacutic sumó 27 voluntades, la Izquierda Democrática 17, Creo 12 y los independientes 14. Con ello se alcanzaron los 70 votos requeridos para poder elegir a las dignidades, aunque las votaciones variaron de acuerdo a las autoridades a elegir. Sin embargo, esa mayoría ahora parecería pender de un hilo. Esto porque ya son varios los asambleístas que han abandonado sus bancadas y otros, en cambio, han sido expulsados, pasando así a formar parte de los independientes, sin que esto signifique necesariamente integrar esta mayoría de la que tanto se hablaba. Entonces, ¿todavía existirá esa mayoría de 70 votos en el Pleno? Vamos contigo, Andrés. Bien, vamos a iniciar entonces el panel de esta noche. Voy a dar la palabra a Francisco Jiménez, le saludo a la distancia. Y claro, el tema de la gobernabilidad se vuelve fundamental. De alguna manera, ya hay algunos acuerdos, algunas alianzas al interior de la Asamblea. Pero ¿qué ocurre en el país, en el Ecuador en su conjunto? Buenas noches, Francisco, le escuchamos. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches a todos los panelistas, a los asambleístas que me acompañan aquí en este set para discutir los temas que tienen que ver con el país. Para nosotros, la gobernabilidad es sobre todo coherencia, ¿no? Y hemos dicho desde el comienzo que somos el gobierno del encuentro. Nosotros no estigmatizamos a nadie, nosotros no partimos con prejuicios respecto de nadie, pero tenemos muy claro que tenemos el mandato del 11 de abril pasado y lo vamos a honrar. Ese es el vector que guía nuestras decisiones, esa es la razón que justifica nuestras votaciones, eso es la piedra angular a partir de la cual construimos nuestros consensos y además procesamos también los disensos, porque en democracia las cosas no son sencillas. En nuestro país tampoco las cosas nunca han sido sencillas y construir escenarios de consensos, procesar correctamente y transparentemente los disensos, no son temas que se pueden hacer de la noche a la mañana. Yo creo que dentro de esa lógica nosotros hemos procurado ser fieles justamente a ese mandato del 11 de abril
hemos procurado ser fieles a lo que nos confió el pueblo ecuatoriano y obviamente perseguir en esa vía institucional, en esa vía democrática, en esa vía republicana y en esa vía que por sobre todo prioriza la separación de poderes. Y la democracia y la vida republicana, lo que usted acaba de señalar, Mireya, desde la perspectiva de la oposición, ¿cuál cree que es el rol de la oposición y de qué manera cree que usted puede expresar esa oposición justamente? Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Andrés. Un saludo muy especial. Permítame saludarle a mi provincia Bolívar. Perfecto. Un saludo de igual manera a los señores panelistas que se encuentran en la ciudad de Guayaquil. Bueno, la oposición, no creo que exista oposición como tal. Lo que estamos nosotros ahora viendo es que un país se encuentra con muchas necesidades. Lo que debemos llegar nosotros a consensuar es primero mantener diálogos con todas las bancadas, que los jefes de bancada mantengan esos diálogos, acuerdos mínimos para poder llegar a un consenso, como lo manifestó Francisco. Pero oposición a que se venga violaciones a los derechos, que se venga violaciones a la Constitución, yo creo que eso sí existe, pero violación a una gobernabilidad no puede existir si esa gobernabilidad va encaminado a las necesidades que ahora el pueblo lo tiene. Estamos en un país republicano, como usted lo manifiesta, y esa democracia no ha sido transparente. Durante todos estos más de 20 años que no ha habido transparencia, es lo que pasó también con el Consejo Nacional Electoral, muy criticado, ¿sí?, por esa falta de transparencia, por esa falta de respuesta al pueblo ecuatoriano. Ahora, lo que ocurre, Pierina, es que efectivamente hasta el momento no se han expresado, digamos, acciones, decisiones gubernamentales que pueden merecer ese cuestionamiento. Digamos, ahora ha ingresado este proyecto sobre la libertad de expresión, pero ya empiezan a escucharse voces que cuestionan, que se oponen, que no están de acuerdo, en fin. Ahí es cuando empieza el tema de las tensiones, de la ingobernabilidad, de la pugna de poderes, del enfrentamiento ejecutivo-legislativo, en fin. Pierina, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Mireya, Francisco, Javier, un gusto compartir con ustedes panel y un abrazo a quienes siguen esta señal. Los temas que estamos tratando aquí son sumamente serios en un momento en que la situación del país, de profunda crisis social, política, económica, de salud, inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana y muchísimo más, una paralización total de la economía sin recursos para que el gobierno trabaje con libertad, y así fue reconocido por el presidente actual en su discurso de apertura de su mandato, es lo que debe llamarnos a la reflexión, y nosotros hemos sido claros, nosotros fuimos los primeros en hacer un llamado a la unidad. De hecho, yo represento al bloque que se llama Unión por la Esperanza, justamente para englobar todas las líneas del progresismo. Hay progresismo de derecha y de izquierda, pero el progresismo como tal es fiel a su concepto, es decir, generar en conjunto, en equipo, en grupo, el progreso, en este caso, de toda la sociedad ecuatoriana. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos sido claros, siendo considerados la otra orilla, es decir, justamente la orilla opuesta del gobierno que arranca su periodo administrativo. Hemos dicho y hemos sido los primeros en decir, daremos todo lo que esté en nuestra mano para generar esas condiciones de gobernabilidad, porque se lo debemos al pueblo ecuatoriano, porque es un beneficio de la duda, por decirlo de alguna manera, para que el gobierno actual, encabezado por Guillermo Lasso, pueda tener la oportunidad de dar respuesta a todas las necesidades angustiosas del pueblo ecuatoriano en estos famosos 100 días, pero desde el primer momento. También hemos dicho que aplaudiremos y apoyaremos, sea vía leyes, sea por acciones, todo lo que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano, la reactivación económica, la generación de empleo, la reactivación de la productividad, la atención a la salud y a la educación, las vacunas, entre otros temas, pero asimismo nos reservamos el derecho legítimo, democrático, en libertad, de oponernos a aquellas acciones o propuestas que vayan en detrimento del pueblo ecuatoriano. Respecto de la libertad de prensa y comunicación y la ley, las reformas propuestas a la ley, las he estado leyendo. Nosotros somos defensores absolutos de la libertad de expresión y de comunicación, basada en el respeto. No es un invento nuestro, son parámetros que rigen a nivel internacional, porque recuerden siempre de que su libertad termina en el momento en que afecta la mía. Por lo tanto, mientras sea manejado el tema de la comunicación con libertad, con respeto, que no se convierta en un mecanismo para atentar, para degradar, para ofender la dignidad humana,
entonces bienvenido sea. gracias, Ratificaremos Pierina. lo que sea conveniente al pueblo ecuatoriano. Ok, gracias, Pierina. Voy a dar la palabra a Javier. Y quiero, Javier, que usted ponga atención a esta frase que el presidente de la República, Guillermo Lasso, la manifestó, la expresó con oportunidad del discurso inaugural. Él dice lo siguiente, Javier: hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. Esta puede ser una especie de advertencia, de alerta sobre la posibilidad de una consulta popular, de una muerte cruzada, en fin. ¿Cuál es la lectura que usted hace a esta frase del presidente Lasso? Buenas noches. Bueno, buenas noches, querido Andrés, a los panelistas que me acompañan, a Mireya en Quito, a Francisco, a Pierina, a todos los que nos ven. Un saludo a mi provincia, Manabí, un abrazo fraterno. Bueno, la tan famosa palabra gobernabilidad, hay que decirlo, querido Andrés, no es una palabra que tiene un mecanismo constante. La gobernabilidad se genera en base a los temas que vayan surgiendo, en base a las propuestas que vayan saliendo, en base a los actores que estén afectados y en base a los acuerdos que se lleguen. Es decir, no hay que temerle al diálogo. Lo que expresó el presidente Guillermo Lasso en su discurso inaugural, yo creo que es un llamado al pueblo ecuatoriano que estamos dispuestos, en pro de sacar al país adelante, a tomar cualquier decisión que sea conveniente, siempre que tenga el respaldo ciudadano. En otras palabras, ¿cómo generas gobernabilidad si no cuentas con el respaldo ciudadano, el respaldo popular? Es decir, generar gobernabilidad primero desde el territorio. Posterior a eso, hablar con los actores políticos de las diferentes instituciones y decir, bueno, este es el proyecto Ecuador, este es el proyecto país que tenemos y hacia allá tenemos que enfocar todas las gestiones que vayamos a hacer. En otras palabras, yo no sé por qué se han satanizado los diálogos. El diálogo es una manera de expresarnos libre y voluntariamente, de decir lo que queremos, lo que aspiramos. El acuerdo es decir, oye, vayamos por este objetivo común, pongámonos de acuerdo para llegar a estos objetivos, pero jamás, bajo ningún concepto, hemos hablado en estos primeros espacios de pactos. El pacto es condicionar a alguien para lograr un objetivo. Aquí no se ha condicionado a nadie. Creo yo que los panelistas que me acompañan hemos sido claros en que vamos a generar espacios de gobernabilidad, pero vamos analizando los temas que vayan surgiendo también. Y vamos a preguntar desde el territorio qué piensa la ciudadanía, y eso va muy de acuerdo con lo que ha expresado el presidente Guillermo Lasso, que para generar estos objetivos comunes, pues tenemos que estar dispuestos a tomar cualquier decisión. Ok, yo quiero insistir en el tema planteado en atención a la frase del presidente Lasso, pero quisiera ir con Francisco Jiménez para conocer su apreciación sobre el alcance de esto. Hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. Francisco, por favor. Es que hoy en las democracias modernas, la base de toda soberanía y la base de toda legitimidad es el pueblo. Nosotros recurrimos al pueblo en los momentos de elecciones, para que ellos determinen quiénes deben regir los destinos de un país durante los próximos años, 3, 4 años, en las democracias modernas. Pero hoy en día no solamente se recurre al pueblo para votar, está mucho más inmiscuido en la toma diaria de decisiones. Las herramientas tecnológicas, las redes, la opinión pública, son constantes mediciones de temperatura que nos permiten ir sabiendo y determinando por dónde nos vamos enrumbando. También me parece que la frase del presidente Lasso hace perfectamente sentido dentro de esta lógica. El pueblo es el depositario final de nuestras decisiones. Por eso es que es tan importante el mandato del 11 de abril. Por eso es que son tan importantes los resultados de las elecciones. Por eso también uno debe respetar a todas las bancadas, porque son la expresión de la voluntad popular. A veces vamos a diferir, en algunos conceptos seguramente vamos a debatir, en otros nos podremos poner de acuerdo, y por eso es que el Parlamento, considerado por muchos el primer poder del Estado, es la expresión de toda esa amalgama de la sociedad que tiene sus diferentes puntos de vista y sus diferentes concepciones sobre cómo debe desarrollarse la sociedad. Y creo que eso debemos respetarlo, pero no basta con esto, también debemos ser eficientes, porque, por ejemplo, la marca registrada del último gobierno es la ineficiencia, acreditada por una crisis económica, acreditada por una crisis fiscal, acreditada por una crisis sanitaria, acreditada por una crisis moral, en términos de la poca aceptación que tuvo la Asamblea. Todas esas cosas tenemos que combatir y todos esos temas tenemos que recuperar. Por eso es que nosotros tenemos que combinar la legitimidad que nos produce ese contacto permanente con las decisiones que se toman a partir de los criterios que decide el pueblo y la eficiencia que nos corresponde a nosotros como gobierno, al presidente Lasso, al movimiento Creo, por parte del Ejecutivo, y en lo que tiene que ver con el Legislativo,
a nosotros con la capacidad de tomar decisiones a partir de parámetros claros y teniendo en cuenta, por supuesto, el bienestar de las grandes mayorías. Mireya, ¿usted no advierte que esto puede ser considerado como una especie de amenaza a los legisladores, a los asambleístas? Me refiero a esta frase que la he subrayado ya insistentemente. Bueno, yo creo que esa frase tiene mucho que decir. Hablando primero por respetar la institucionalidad, creo que eso es lo que no han hecho muchas autoridades, respetar la institucionalidad de los 5 poderes del Estado. Siempre se ha manejado a través de la política, siempre han estado ahí manipulando a través de la política. Y en cuanto el pueblo es quien lo decide, el pueblo es quien lo manifiesta, Claro, pero a través y tiene ¿de qué toda la mecanismo? razón. ¿De consulta popular? El pueblo ¿De qué? ya lo hizo. Estamos comenzando y Ya. el pueblo ya lo hizo. Ya nominó a quienes van a representar tanto en la Asamblea Nacional como en el Ejecutivo. Entonces nosotros tenemos que dar esa respuesta al pueblo. Si él ya tomó la decisión, ¿quién va a estar encabezando el Ejecutivo? Que es ahora el señor presidente Guillermo Lasso, y quiénes van a estar en la Asamblea Nacional, que son los 137 asambleístas. Lo que ahora, creo yo, conveniente de parte del Ejecutivo es entablar diálogos con esos 137 asambleístas, quitarnos ya las camisetas de los partidos políticos y llegar a acuerdos, a consensos, algo que el país lo ha estado pidiendo. La falta de credibilidad tanto de la Asamblea Nacional como ese desprestigio que tenemos los políticos, ¿sí? Porque fue una campaña dura. Viendo esto, todo lo que ha pasado, una campaña fuerte para los políticos, dar esa transparencia al pueblo. Sentarnos a dialogar, llegar a acuerdos mínimos por el bien del país. Sin duda. Javier, el presidente de la República en su mensaje inaugural dio una idea, digamos, una propuesta nacional que muchos observadores, especialmente en las redes sociales, llegan a considerar que es una propuesta casi socialdemócrata. En tal virtud, ¿usted cree que el jefe de Estado está sintonizando lo que ocurre en los espacios ciudadanos, en los movimientos sociales, en las agrupaciones de barrio, en fin? ¿Usted cree que está sintonizando eso? ¿Cuál es la apreciación respecto al mensaje a la nación del pasado lunes, por favor? Bueno, solo dos puntualizaciones, querido Andrés. Cuando se me presentó como presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. No soy el presidente, soy miembro de la comisión. Esa es la primera precisión. Lo segundo, respecto a la pregunta planteada anteriormente, no hay que tenerle miedo a la posibilidad de que el pueblo decida democráticamente lo que deba decidir al momento de hacerle la consulta. Yo creo que los que somos demócratas pensamos que siempre el pueblo tendrá la última palabra, así que ¿por qué temer? Y esto sería como una opción dentro de un espacio que pueda generar lo que requiere el país. Y finalmente el mensaje del presidente, yo creo que todo el contexto de la posesión del presidente fue un marco que llamó al optimismo y a la esperanza. Yo creo que el encontrarnos, el buscar justamente mecanismos para que se abra el Ecuador al mundo, buscar herramientas diferentes y distintas a las que hemos visto que han fracasado en los últimos años, abre esa posibilidad de que el país pueda salir adelante. Mucho gustó también ese discurso de la presidenta Guadalupe Llori, que también llama al país del arco iris, llama a dejar las revanchas, los odios. Entre otras cosas, creo yo que esas fórmulas van a confluir en lo que justamente pretende el gobierno y lo que nosotros en la Asamblea vayamos a debatir en este aspecto. Pero quiero insistirle, usted advierte que hay un cambio de actitud del presidente Lasso, que en un momento dado en la campaña tenía una propuesta, digámoslo así, liberal, y que ahora en cambio ha tenido ya ciertas expresiones, podríamos decir, más progresistas. Por ejemplo, el tema de la mujer, sin duda, es una señal de un cambio de posición. Es correcto, y recuerde que el presidente Guillermo Lasso tuvo que ajustar su propuesta y su discurso en la segunda vuelta. Recuerde que habían otras opciones. Nosotros, por lo menos en Izquierda Democrática, teníamos una propuesta de campaña a través de nuestro candidato Javier Herbas y que en su momento fue adoptada en parte por la propuesta del presidente Guillermo Lasso, acogiendo también otras propuestas. Lo digo por mi provincia, Manabí. Mucho se escuchó temas de generar esta institucionalidad de organismos que han perdido justamente la autonomía, y ahora pues el presidente Guillermo Lasso, lo hemos escuchado, que va a abrir esa posibilidad y aceptar aquellas propuestas que desde el territorio están siendo escuchadas. Así que no es de extrañar que ahora
previo a una primera vuelta electoral, una segunda vuelta, pues se acojan propuestas en pro y en beneficio del país. Perfecto, voy a ir a un corte comercial, tengo que atender la publicidad. Enseguida retornamos y empezamos con Pierina Correa, a quien le debo la palabra. En un instante, hora 25. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Durante su discurso de posesión, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a la unidad. Una unidad que justamente vaya más allá de los colores y de los partidos. Y en esa misma ceremonia, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, mencionó que la Asamblea no está para avivar pugnas mezquinas con el gobierno, sino para deliberar, priorizar políticas y generar acuerdos por la prosperidad del país. Veamos entonces lo que fueron estos llamados a la unión y la gobernabilidad. Ahora, ¿qué tan reales serán? Señor Guillermo Lasso Mendoza, ¿jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como presidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria En su tercer intento, Guillermo Lasso logró ceñirse la banda presidencial y en su primer discurso como mandatario del Ecuador dejó sembrada la esperanza de un país diferente, un país de unión, pero en el que se requiere el compromiso de todos los sectores. Necesitamos lo mejor de este gobierno, de la ciudadanía, de cada partido democrático también, especialmente los partidos aquí reunidos. Aquí, ante los ojos de nuestros mandantes, hago un llamado a la unidad nacional. Un llamado a la unidad que debe de ser atendido cívicamente, porque nuestra lealtad va más allá de unas siglas, va más allá de los colores de un partido. Nuestra lealtad es, ante todo, con el amarillo, azul y rojo del Ecuador. Y aunque fue un discurso conciliador, también realizó puntualizaciones directas. Seamos diferentes, pero estemos conectados. No son choques, es complementariedad y ayuda mutua. Es minga, señora presidenta de la Asamblea Nacional. Pero él no fue el único. Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, también hizo un llamado. dejemos atrás esa idea de las mayorías o minorías y luchemos por los grandes consensos que nos permita fiscalizar y legislar para la vida. Pero ¿qué tan fácil será lograr ese país de la unidad y llegar a los acuerdos que pregonan por el bien del país? ¿Y cuánto estarán dispuestos a dar o ceder por el bien de la democracia? Lo importante será que recuerden que la gobernabilidad no puede ser un cheque en blanco. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte del programa y justamente atendiendo algunas de las frases del presidente Lasso y de la presidenta de la Asamblea Nacional. Pierina, y quiero empezar con usted en atención a que el acuerdo que inicialmente se estaba estableciendo, se estaba trabajando entre UNES, Partido Social Cristiano, y creo no se concretó. Y me parece que ahí subraya algo el presidente Lasso. Mi lealtad, dice él, es ante el amarillo, azul y rojo. Pierina, por favor. Bueno, Guillermo Lasso ha usado frases que venimos usando nosotros. Yo a lo largo de mi campaña, y de manera especial una vez electa y en la segunda vuelta, apoyando la campaña del Binomio de la Esperanza, dije en varias ocasiones que éramos asambleístas ya electos, 137, representando a los más de 17 millones de ecuatorianos, y que más allá
de la tienda política y los colores de esa tienda política por la cual llegamos a la curul, teníamos que hoy despojarnos de esos colores y ceñirnos el amarillo, azul y rojo, llevando un mensaje claro de que hoy teníamos que trabajar por todo el pueblo ecuatoriano, los que votaron por nosotros y los que no, los que son afines a nuestra línea política o ideológica y los que no. Hacerlo con responsabilidad, con clara conciencia, con transparencia, con profesionalismo, para poder dar respuesta a las necesidades del pueblo ecuatoriano. De ahí viene también, y aquí voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que se trató en el primer bloque, ese entender de Guillermo Lasso de la importancia de estar cercano al pueblo ecuatoriano, de recorrer los territorios, de escuchar a la gente que vive, que sufre, que trabaja en condiciones infrahumanas o adversas, porque es lo más cerca que podemos llegar a entender la realidad que viven y por ende a poder plantear soluciones. También dijo que estaba del lado correcto de la historia, así es que eso quiere decir que está de nuestro lado. Ya hablando fuera de broma y ya en plano más serio, nosotros hemos sido reiterativos. Es hora de trabajar en conjunto por el país. ¿Y qué mejor muestra que la que dio Rafael Correa de entablar esos acuerdos y llegar a esos consensos directamente con Guillermo Lasso como cabeza de Creo y Jaime Nebot como cabeza de los socialcristianos? Derecha, neoliberalismo, oposición a nosotros, para buscar justamente esos consensos en el reconocimiento de también la voluntad del pueblo ecuatoriano, el soberano, que votó mayoritariamente por nosotros para representarlos en la Asamblea. Y en el resultado electoral del binomio, también la diferencia es mínima. Por lo tanto, pudo ser para Guillermo Lasso y su binomio o para Andrés Arauz y su binomio. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos lados tenemos que tener la clara conciencia y la enorme responsabilidad que nos ha endosado, nos ha encargado el pueblo ecuatoriano, de trabajar para ellos, de trabajar en conjunto, de buscar limar las asperezas. Estamos completamente de acuerdo. Hemos dicho, dejemos las confrontaciones. Es momento de trabajar en armonía. Trabajar en armonía no quiere decir dejar de lado nuestra ideología o renunciar a nuestra forma de pensar. Quiere decir fortalecer las cosas en las que coincidamos y en aquellas que no coincidamos, abordarlas con respetos, con argumentos, con sustentos jurídicos, de una manera tal que busquemos esos puntos en común que nos permitan avanzar. De otra manera, como todo en la Asamblea por lo menos se define con votos, de otra manera estaremos estancando el trabajo de la Asamblea. Okay, Miren ustedes que la mayoría es apenas y con las justas de 70 y 71 votos, y con el muévanse las frutas que hay adentro, deserciones, expulsiones y otras cosas, a tan poco tiempo de habernos instalado, esa mayoría pende de un hilo, es demasiado frágil. Por lo tanto, debemos de ir a buscar consensos sólidos a partir de agendas legislativas, porque también desde el Ejecutivo tienen que plantear reformas o propuestas de leyes para poder implementar las políticas públicas que tiene en su plan de desarrollo. Gracias, Pierina. Y quisiera ir con Francisco Jiménez, porque me parece que, digamos, el Ecuador formal, el Ecuador que ustedes representan en el Parlamento Nacional, tiene estas aspiraciones, estos anhelos que han señalado y quizás esta predisposición de buscar acuerdos, alianzas, diálogos y tal. Pero hay otro Ecuador, es el Ecuador de las calles, Francisco, es el Ecuador de las organizaciones sociales, de los movimientos ciudadanos, de los gremios. Ahora mismo vemos que hay tensión, hay algunos puntos que están por resolverse, por ejemplo, con los transportistas, en fin. ¿Qué ocurre con ese Ecuador, con el Ecuador que está en las calles, por favor? La pregunta es muy buena, Andrés, y yo creo que toca un poco de la historia de nuestro país. El Ecuador ha navegado entre dos aguas que siempre han sido turbulentas. Una marcada por liderazgos fuertes, que poco a poco se han ido convirtiendo en autoritarios y que han derivado en proyectos caudillistas o populistas. Y lo otro ha sido el caos acreditado por la imposibilidad de tomar decisiones, por la imposibilidad de solucionar los problemas sociales, por la imposibilidad de procesar las demandas de los sectores transportistas, de los sectores artesanales, de los sectores comerciantes, porque somos un país diverso. Somos un país pequeño, pero con bastantes distintas formas de pensar. No solamente se trata de un tema regional, se trata de un tema conceptual. Hay una cosmovisión, como se dice, por ejemplo, en el movimiento indígena, que
que tiene que ver con una serie de concepciones que a veces tenemos que buscar la manera de entender. Entonces, este es un país que todavía se está construyendo y las dos vías por las que hemos optado históricamente nos han llevado a procesos de mayor confrontación. Nosotros estamos buscando una tercera vía, estamos buscando una vía distinta. ¿Y qué es lo que caracteriza a esta vía? Primero, el mandato del 11 de abril y lo que los electores tuvieron en su cabeza respecto de nosotros cuando se pronunciaron por la opción del cambio, por la opción del gobierno del encuentro, por la opción encabezada y liderada por Guillermo Lasso. Segundo, el respeto institucional, que también es algo que no ha sido tan obvio en el Ecuador, el que la administración de justicia pueda funcionar de manera independiente, sin injerencia del Ejecutivo, el que el Ejecutivo se dedique a lo suyo, no pretendiendo ser el jefe de todas las funciones, sino solamente de la presidencia y lo que compete en esas atribuciones, y que el Legislativo se dedique a debatir y a consensuar, con las cartas sobre la mesa, no debajo de la mesa. Esos son parámetros de una separación de poderes y de una democracia tal como la entendemos nosotros. Y pensamos o estamos convencidos que a través de esa metodología podemos no solamente enfocar el Ecuador formal en términos de nuestra representación y de la representación de las diferentes organizaciones políticas plasmadas en el Parlamento y plasmadas en el Ejecutivo, sino también de ese Ecuador que sufre, ese Ecuador que tiene que trabajar, ese Ecuador que a veces no completa el dinero para poder hacer las 3 comidas todos los días, ese Ecuador que busca una oportunidad, ese Ecuador que quiere también verse reflejado en sus políticos y no verse en contraposición a esos políticos, ese Ecuador que tiene que verse también representado en las decisiones que tomamos. Yo creo que a partir de esa metodología de respeto a la votación y a las organizaciones políticas, de enfoque en el mandato del 11 de abril, de respeto al principio de separación de poderes en el Ecuador, vamos a poder ir, primero, generando consensos duraderos, en este caso en el Parlamento, y segundo, enfocando los grandes problemas de nuestra realidad cotidiana dentro del Ecuador. Estamos convencidos de que así puede ser. Ok, Mireya, lo que ocurre es que hay un periodo muy importante, yo diría crucial, que son los primeros 100 días. Esta expectativa, esta luna de miel que uno advierte, se va diluyendo, se va dispersando, empiezan los conflictos, en fin. Y luego me parece que hay un otro momento muy importante que es el programa de vacunación. Si el presidente Lasso logra concretar aquello, las condiciones son distintas, por favor. Bueno, hay diferentes condiciones dentro de lo que estamos ahora estableciendo a un Ecuador diverso, ¿no? Y lo que manifestó también lo tomó del movimiento Pachacutic, una minca por la vida. Ajá. Es lo que usted lo está también manifestando en cuanto a la vacunación. Estamos pidiendo que se salven vidas. Estamos en una pandemia que esto no es nada para tomarlo como muy a la ligera. El gobierno anterior tenía que haberlo centralizado y haciéndole prioritario a la vida de un ser humano. Perder una vida no se puede recuperar. Podemos perder bienes, podemos perder muchas cosas, pero la vida no se recupera. Entonces nosotros debemos estar encaminados. El gobierno lo ha ofrecido que en los primeros 100 días estarán vacunados los 9 millones de ecuatorianos. Me encantaría solicitar de manera muy especial que se vacune a toda esa gente que está en la calle, a ese microempresario ambulante que se encuentran en las calles. Hay muchas madres de familia con sus niños en las manos sin mascarillas, vendiendo sus caramelitos, vendiendo mascarillas, vendiendo cualquier cosa, y a esa gente no se le ha tomado como prioridad. Lo que pasa, Mireya, es que, por ejemplo, en esa propuesta, en esa ofensiva nacional, en esa campaña del Ecuador, debemos estar juntos todos. Ahí no debe haber contaminaciones políticas, quiero decir. Claro que sí, no debe haber el partido político o la línea política. Lo que debe haber aquí, le menciono nuevamente, la minca por la vida. Seguro. Que todo el Ecuador tenga ahora, no sobreviva, sino que viva. Sí, muchas veces creo que nos hemos conformado con migajas, con tratar de sobrevivir, pero lo que los ecuatorianos queremos ahora es vivir con dignidad, como lo dice la Constitución. Somos un país intercultural, plurinacional, un país con muchas culturas, con muchas etnias, diferentes criterios, diferentes pensamientos, pero todo esto sí lo podemos agrupar. O por lo menos concretar unos 5 o 6, aquello que se hablaba en el pasado, objetivos nacionales. Por ejemplo, recuperar el empleo, lograr resolver la crisis de la seguridad social, el tema de la salud, el tema sanitario, en el que estemos todos juntos, en fin, resolver los 8, los 10 objetivos nacionales. El objetivo prioritario tenemos nosotros la vacunación. Luego Eso es lo de primero. eso tenemos que buscar el trabajo para más de 5 millones de ecuatorianos que lo han perdido, ¿sí? Elaborar leyes para eso. Estamos nosotros, la Asamblea, para
elaborar unas leyes que vengan en beneficio del pueblo, en beneficio del país, no de entorpecer. Llamamos al diálogo, llamamos a que todos los asambleístas nos sentemos a dialogar, lleguemos a acuerdos mínimos, por lo menos para comenzar estos 100 primeros días, como se lo manifestó, y luego progresivamente iremos avanzando y discutir qué es lo que está, pero con la participación ciudadana. No lo hagamos solo nosotros los asambleístas o solo dentro de la comisión a la cual nosotros estamos integrando. Llamemos a la participación ciudadana, llamemos a la participación de los gremios, de las asociaciones. La presencia de la mujer, lo habló el señor presidente Guillermo Lasso, la participación de la mujer. Usted lo dijo, es un gobierno como que está siendo progresista. Sí. Y es lo que el país necesita Ok. ahora, un progresismo. Gracias, Mireya. Por favor, Javier Santos en Guayaquil, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros del panel. Adelante, le escuchamos. Bueno, esto forma parte de los diálogos y los acuerdos. Creo que la prioridad en este momento, como lo hemos expresado, es la vacunación. Y yo, contrario a lo que tal vez usted, Andrés, expuso, yo creo que al contrario, tienen que sumarse más actores. En una emergencia, y lo digo porque lo recuerdo por el terremoto de Manabí, no importaba quién llegaba a sumar su mano, si era un político, si era un empresario, si era un privado, no importa, estamos en una emergencia de ese nivel. Y si vienen actores políticos, ciudadanos, privados, que vengan, que se sumen a la campaña de vacunación que propone el presidente Guillermo Lasso. Pero eso sí, tiene que haber una cabeza, porque si quieren aglutinar políticamente ciertos actores, pues obviamente eso desmejora la intención. Tiene que haber una cabeza. Y si el presidente Guillermo Lasso se está poniendo a la cabeza para emprender esta tarea, pues que vengan todos los actores. Yo, al contrario a eso, creo yo que mientras más manos se sumen, va a ser mucho más productivo, obviamente con un proceso organizativo, con un liderazgo serio, con una persona que tome la batuta. Escuché en el discurso del presidente Guillermo Lasso que le disponía al vicepresidente Borrero de que se apersonen estas tareas, así que hay que ayudar y empujar todo este proceso de vacunación que es prioritario para sacar adelante al país. Ok, vamos a ir a una pausa, tengo que ir a la publicidad. Enseguida retornamos para el tercer segmento de Hora 25. Mireya, y en esta posibilidad de acuerdos, de diálogos, de unidad, en fin, todo esto que ustedes han dicho, hay un ámbito que es el más complejo, que es el que le corresponde a usted en la Comisión de lo Económico. Ahí es donde se expresan más claramente, digamos, las diferencias, las tensiones y tal. ¿Con qué espíritu usted llega a esa presidencia? Bueno, estamos nosotros con el espíritu de esa esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano. He podido estar en esa comisión justamente por esta crisis económica que está atravesando el país. Y dentro de esta comisión, creo que es el punto neurálgico de Seguro. todo el Ecuador, estaremos nosotros dando esa participación, viendo qué es lo que necesita el país, esa reactivación económica urgente que necesita el país. Y desde esa comisión, dando también prioridad, como usted dice, a la reactivación. Primero, que los ecuatorianos tengan un trabajo. Y para que tengan un trabajo, que necesitamos que haya esa reactivación dentro, tanto de la parte pública como también del sector privado. Nosotros estaremos a la expectativa también de los proyectos de ley que manden el Ejecutivo. ¿Usted conoce de algunos que están ya siendo Todavía trabajados? no nos han enviado, claro. tampoco ha habido un acercamiento para dialogar cuáles son esos proyectos de ley que está preparando el Ejecutivo. Pero siempre la comisión estará viendo que todo proyecto de ley vaya encaminado con la Constitución, de acuerdo a lo que diga la Constitución, de acuerdo a lo que digan los tratados internacionales. Estaremos nosotros dando paso también a esas leyes, pero como le mencioné anterior, la comisión estará de puertas abiertas, escuchando a la participación ciudadana, a las asociaciones, a los gremios, a los trabajadores, a los taxistas. Y de acuerdo Pero a el problema eso, es que no se habiendo puede un atender a todos, diálogo, no habiendo se una puede. discusión, pero es que va a haber ciertas leyes, ¿no? Que dónde va estas leyes a imperar, dónde va estas leyes a llegar, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esas leyes, estará llamando, invitando para una discusión.
Y luego de eso, nosotros también dentro de la comisión no es solamente el voto de Mireya Pazmiño, sino es el voto de los 9 integrantes que están representando a todo un pueblo. Entonces, nosotros estaremos dispuestos a pasar estas leyes. Aparte de eso, también hay una agenda legislativa de los 9 miembros de la comisión en lo que estaremos nosotros dando paso y en esta comisión haremos unas 4 subcomisiones. ¿Sí? Una subcomisión estará encaminada a lo que es lo económico, a lo tributario, también tenemos a lo que es el control y luego a su regulación. Estas 4 subcomisiones estarán encargadas de llevar estas leyes, de tener diálogos, como le dije, con la sociedad, de tener diálogos también con el gobierno, porque el gobierno también deberá manifestar por qué está pidiendo que se apruebe esa ley, ese mandato. Ok. Pierina, quiero ir con usted. ¿Cuál es la apreciación sobre un tema que no hemos tratado todavía, que es la fiscalización? Y particularmente las acciones que pueda llevar adelante la Comisión de Fiscalización, ahora presidida por Fernando Villavicencio, en torno a tareas o a gestiones de la administración de su hermano, en donde podrían haber hechos de corrupción. Se habló de que en el acuerdo que estaba trabajándose con el Partido Social Cristiano y con Creo, había la aspiración de una comisión de la verdad. Se habló de la amnistía, del indulto, en fin. ¿Ustedes tienen temor, Pierina, de que pueda haber persecución? Lastimosamente es una realidad que la hemos vivido, no se trata de tener el temor o no, es una realidad que la hemos vivido y dentro de las conversaciones que se sostuvieron entre Rafael, Guillermo y Jaime Nebot, no se pedía amnistías e indultos. Las amnistías e indultos tienen condiciones para su aplicabilidad y la Constitución y la ley son claras al respecto. Sin embargo, ¿qué era lo que se pedía? Que se pare el lawfare, la persecución política, la utilización de la justicia como herramienta de persecución o de venganza. La Comisión de la Verdad fue un ofrecimiento de Guillermo Lasso durante su campaña. En ella decía que justamente quería develar los diferentes actos de corrupción, ver a dónde se habían ido los 70.000 millones de dólares que se supone que se llevó la administración de mi hermano, y mi hermano dijo, adelante, vamos con la comisión y ojalá pudieran encontrar esos 70.000 millones y no los van a encontrar porque no existen. ¿Y qué era lo que se pedía? Para garantizar la imparcialidad y la objetividad en el análisis, que esa comisión fuera integrada por personas fuera del país, que no tuvieran ningún tipo de relación o de dependencia o afinidad con una u otra postura. Lo que hicimos fue pedir que cumpliera su palabra de la creación de esta Comisión de la Verdad. En cuanto a la Comisión de Fiscalización, recordemos que una de las funciones de la Asamblea Nacional, aparte de legislar, es justamente fiscalizar, pero fiscalizar con objetividad, con base, con argumentos, no con un afán de revancha, de venganza, de persecución. Por ejemplo, en el caso mío particular, que soy presidente de la Comisión de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, ahí tiene un eje transversal que toca salud, que toca educación. Hay muchos niños que se han quedado fuera completamente del sistema educativo por razones del COVID. Hay niños que están muriendo por COVID. El tema del MIES, la atención, se han suspendido la derivación de recursos a las organizaciones que atendían los IBBs y todo lo que es la estimulación y la atención temprana en la primera etapa de los niños. Hay contratos firmados, pero que no se ha concretado el envío del dinero y otras tantas cosas. La mendicidad y el trabajo infantil ha aumentado tremendamente y todo eso estaba a cargo y bajo la responsabilidad del MIES, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por lo tanto, ahí debería de haber una vía y un motivo para fiscalizar. Fiscalizar no es perseguir, fiscalizar es analizar, es revisar el actuar de funcionarios de instituciones que estén bajo nuestra competencia. Y si hay el caso, hay las pruebas, hay indicios, entonces la legislación tiene la Asamblea tiene claros pasos y procesos a seguir para ir a una interpelación, a un eventual juicio político, a una destitución, y no solamente ahí, de existir pruebas o documentos que permitan pensar el cometimiento de un delito, entonces también se puede seguir en las instancias respectivas del sistema judicial los procesos que correspondan. Adicionalmente, y dentro de las reformas al Código Orgánico de la Función Legislativa, se ha creado una comisión que va a ser
el seguimiento de esto. Porque ¿qué pasa? Viene el juicio político y se destituye al funcionario, pero el sistema, los otros funcionarios siguen haciendo lo mismo, sigue funcionando igual. Entonces, no puede quedarse, si es que hay el sustento, solamente en la destitución del funcionario. Tiene que irse a una revisión de todo el proceso, de toda la estructura, para que esos cambios y esas observaciones aterricen en realidades para mejorar. Gracias, Pierina. Voy a ir con Javier Santos esta vez para pedirle una apreciación sobre lo que han dicho sus compañeras de panel y tal vez incorporar un elemento que es aquello del fin del caudillismo. Desde la perspectiva suya, ¿cómo leer, cómo entender este mensaje del presidente Lasso? Bueno, primero comparto que cuando fiscalizamos acciones, omisiones o incumplimientos a la ley. Eso es lo que tenemos que fiscalizar, no es una cacería de brujas. En lo particular, yo he manifestado, cuando se hablaba de comisiones de la verdad, claro, nosotros en Manaví tenemos muchas verdades que develar, muchas cosas que revisar. Se creó una ley de solidaridad que expresaba que tenían que rendir cuentas cada 3 meses, que fue para la reconstrucción o reactivación económica. Pregunto, de todo lo que se invirtió, si en realidad se invirtió, ¿cuánto ha mejorado las condiciones de la reactivación económica en la provincia? Eso habría que tener. No hay información. El Ministerio de Finanzas no entrega información, nadie entrega información y lo que vamos a hacer y lo que estamos buscando, querido Andrés, es a través de los mecanismos que tiene la Asamblea Nacional develar esa información, revelarla. No es perseguir, porque ya hay los entes de control, está Contraloría, está Fiscalía, que son los que se encargan de aquello. Nosotros tenemos que revelar incumplimientos a la ley. Y esos incumplimientos a la ley se establecen en estas comisiones o, ¿por qué no?, en esta nueva unidad que se creó recientemente en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recientemente, el año pasado, se incorporó una unidad de seguimiento y fiscalización a la ley o incumplimientos a la ley. Entonces, esta unidad está construida para aquello. Y lo que establecen los mecanismos de la ley, de la propia ley, el 75 nos otorga, el 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos otorga la facultad de pedir directamente a los ministros información de primera mano para poder iniciar procesos de fiscalización. Y el 78 y el 79 establecen los procesos para llamamiento a juicio político. En otras palabras, las herramientas las tenemos, no tenemos que inventarnos el agua tibia. Y en el tema del caudillismo, pues como lo establecía, como lo conversaban, el mensaje del presidente Guillermo Lasso, pues sí, ha habido en algunos espacios y escenarios políticos democráticos, de los partidos políticos incluso, caudillismo porque hay personas que se dan la vuelta dentro de los procesos electorales internos de los partidos y que sin embargo no dejan buscar esos nuevos liderazgos, esas nuevas oportunidades a jóvenes que están ansiosos de participar de la política y que obviamente se detienen al ver que no hay esa posibilidad o espacios para que formen parte de estos toma de decisiones a nivel nacional. Ok, gracias, Javier. Voy a ir con Francisco Jiménez ahora, su apreciación de los temas planteados y vamos a ir con una última ronda muy cortita. Por favor, Francisco, le escuchamos. Bueno, nosotros representamos al gobierno del encuentro y dentro de esa perspectiva nuestra obligación es escuchar a la gente, es construir desde el consenso, es tener claro cuáles son las prioridades del país, es saber que se nos va a pedir cuentas por los temas económicos, por los temas de salud. Por eso estamos tan preocupados ahora en estos 100 días de abordar con toda la energía que se necesita el proceso de vacunación. Pero también estamos claros que aparte de solucionar los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas de seguridad, los problemas de corrupción, tenemos que darle forma a un país que sea sostenible en el tiempo. Y tenemos ya una metodología para eso. Vamos a construirlo con base en el mandato del 11 de abril. Vamos a construirlo con base en el respeto a las diferentes organizaciones políticas. Vamos a construirlo con la base de poner siempre los intereses sobre la mesa, no debajo de la mesa, sin repartos y sin troncha. Vamos a construirlo con base en combatir la impunidad, en combatir la corrupción, pero asegurar también la separación de poderes. Sabemos que es un camino no tan sencillo, es un camino un poquito en subida y a veces con el carro un poco cargado, pero es la forma de darle forma a este Ecuador del encuentro que queremos. Un Ecuador que es posible porque tiene riquezas, tiene a gente con muchísimo potencial que produce en diferentes partes del mundo, pero que aquí en Ecuador a veces no ha encontrado las condiciones para poder liberar su potencial. Nosotros tenemos que hacer de las dos cosas al mismo tiempo. Ser consistentes en nuestro mandato del 11 de abril, ser coherentes con lo que la gente espera de nosotros, ser respetuoso con las organizaciones políticas y con las instituciones, pero además y por sobre todo, solucionar los problemas cotidianos que tiene la gente para comer, para alimentarse, para vestirse, para tener un futuro, para construir un patrimonio, porque sobre eso también
tenemos que responderle a la gente. Y yo estoy seguro que no les vamos a fallar. El liderazgo del presidente Guillermo Lasso, en las pocas declaraciones que aún todavía ha dado, porque su mandato recién comienza, ha sido clarísimo sobre estos parámetros. Y nosotros en el bloque del Acuerdo Nacional, que son 25 personas, también lo tenemos claro. Hemos tenido varias reuniones sobre esos parámetros y estoy seguro que en las próximas semanas y en los próximos meses vamos a ir progresivamente viendo esos resultados. Muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestros panelistas que han estado esta noche aquí en Hora 25. Agradezco a Mireya Pazmiño, Francisco Jiménez, Pierina Correa y Javier Santos. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.